Buen día. Mi nombre es Mario Alberto Calvillo Mendiola y para la asignatura de Fundamentos de Matemáticas para Ingeniería, dentro de la unidad 3 de logaritmos, el tema de este video son las leyes de los logaritmos. Bueno, ¿qué son? Se podría decir que un logaritmo es una función inversa de una función exponencial, siendo que se compone de sus símbolos log de logaritmo y ln, que es logaritmo natural, de un subíndice que representa la base de la función exponencial, una tercera parte que indica el resultado, que debe dar la potencia, y una cuarta que, después de un signo de igual, indica la enésima potencia a la que se eleva la subbase. Bueno, el cambio de base logarítmica tiene el fin de cambiar la escala de la potenciación, siendo que al no colocar esta base, se asume que el valor de este logaritmo va a ser cero, llamándose escala logarítmica, y que al cambiar permite trabajar otras escalas con otros valores que facilitan el manejo de ciertas expresiones exponenciales. En la evaluación de expresiones logarítmicas, tenemos este ejemplo que es un medio logaritmo de 4 menos un medio logaritmo de 81. Evaluarla se puede decir que podría ser como cambiarla y poder encontrar algún valor que pueda equivaler, siendo que en este caso lo primero que haremos será poder reducir esta función logarítmica. Bueno, el ejemplo que tenemos, un medio logaritmo de 4 menos un medio logaritmo de 81, lo primero que podemos hacer será que si tenemos un valor de un número real al inicio de este logaritmo, se puede interpretar que es la potencia del número del logaritmo. En este caso podemos ver que, por ejemplo, este número, tenemos un medio, podemos pasarlo como potencia al 4, por ejemplo, o al 81 respectivamente. Lo podemos pasar como potencia, entonces, lo que podemos hacer. Un medio, bueno, un número elevado a la un medio significa que este número está siendo sacado una raíz, por lo que se pone entonces raíz de 4 y raíz de 81. Bueno, teniendo esto, podemos sacar estas raíces de estos números. La raíz de 4 pues es 2 y la raíz de 81 es 9. Entonces, ahora viene la parte de unir estas dos funciones logarítmicas. Tenemos logaritmo de 2 menos logaritmo de 9. Al tener un signo negativo entre dos logaritmos, estos se pueden unir. ¿Cuál es el resultado de esto? Que, por ejemplo, logaritmo de 2 menos logaritmo de 9 se puede poner como logaritmo de 2 medios. Cuando se tiene un signo positivo, entonces se pasaría multiplicando, sería logaritmo de 2 por 9. Y entonces, teniendo esto, podemos ver que el logaritmo de 2 novenos, si sacamos el valor de esta, debería de dar menos 0.65 aproximadamente. ¿Cómo podemos representar esto entonces? Si lo quisiéramos representar de una forma exponencial, podemos poner la base, que es la que está siendo elevada, en este caso 10, elevado al valor que está en igual en el logaritmo, que sería menos 0.65, que si se hace en una calculadora 10 a la menos 0.65, da aproximadamente 2 novenos. En la expansión de expresiones logarítmicas, tenemos que hacer algo contrario al caso anterior que hicimos en el ejemplo. Tenemos ahora el logaritmo base 5 de x cúbica y a la sexta, que expandir quiere decir que separemos estos dos valores, estas dos incógnitas, en dos logaritmos en este caso. ¿Cómo podemos hacer esto entonces? Como en la ocasión pasada era logaritmo menos logaritmo, entonces puso dividido. Pero multiplicado en este caso sería una suma, ¿no? Tenemos x cúbica y y a la sexta. Si colocamos logaritmo base 5 de x cúbica más logaritmo base 5 de y a la sexta, entonces se cumpliría esta ley, esta propiedad. Si tenemos esto entonces, ya lo separamos. ¿Qué nos queda hacer? Pues los exponentes que tenemos, podemos colocarlos al inicio del logaritmo, multiplicándolo, que sería lo mismo equivalentemente. Si llegáramos a resolver este logaritmo entonces, si tuviéramos los valores, nos daría que es literalmente lo mismo, solamente que expandido. Por último, la combinación de expresiones logarítmicas. A diferencia del caso pasado que queríamos separar estos valores en dos logaritmos, por ejemplo, o más,
En este caso será lo contrario. Tenemos que 3 logaritmo de x más un medio logaritmo de 1. Lo que queremos es juntar estos logaritmos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos este número real que está multiplicando el logaritmo, que como ya vimos, podemos pasarlo como exponente, más el logaritmo, que haremos lo mismo, sería 1 a la 1 media. Entonces, si tenemos estos dos logaritmos sumados, ¿qué podemos hacer? Los podemos juntar como en el caso pasado. Sumar significa multiplicar, restar, dividir, que sería una fracción. Como lo tenemos de suma que va a multiplicar, sería entonces el logaritmo de x cúbica por 1 a la 1 media. 1 a la 1 medio sigue siendo 1, la raíz de 1 es 1, que sería que entonces tenemos x al cubo por 1, pues nos quedaría x al cubo. Entonces tenemos que este valor es equivalente a este combinado. Bueno, el tener los logaritmos, principalmente las funciones que tiene, como por ejemplo como escala logarítmica, para medir, por ejemplo, en la vida cotidiana, en la vida real, terremotos o escalas de decibelios, pues el aprender a manejar todas estas herramientas con logaritmos permite aprovechar de mejor modo todas estas potencias, todas estas expresiones elevadas a algún número y tomar desde algún modo representado que nos puede facilitar estos procesos.